En mi pueblo hay varias personas que dicen haber visto al mismo hombre en la calle. Un muchacho con máscara de payaso que se asoma por las esquinas de las casas. Y es que detrás de estas apariciones hay una aterradora historia. Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Noé y tengo 50 años. He vivido toda mi vida en el mismo municipio. No es un lugar grande, pero tiene lo suyo. Aquí todos nos conocemos. Si pasa algo a los 5 minutos ya todo el pueblo lo sabe. Y lo que pasó hace unos años todavía se recuerda. Fue algo que nos marcó a todos. Nadie se esperaba algo así. En aquel tiempo el municipio todavía estaba creciendo. No había tantos semáforos como ahora. Las calles eran tranquilas. Había polvo por todos lados y los árboles daban buena sombra. En las esquinas se paraban personas a vender fruta o agua. Algunos hacían malabares o tocaban música para ganarse unas monedas. La gente pasaba en sus carros. Si les iba bien, bajaban el vidrio y dejaban una moneda o un billete. Era algo común, parte de la rutina del pueblo. Entre todos ellos había un muchacho que muchos conocíamos. Se llamaba Hazael. Tenía como 17 años. Era del barrio de arriba, hijo de una mujer que lavaba ropa ajena. Su papá había fallecido hacía muchos años. Desde entonces su mamá sacó adelante a los dos hijos como pudo. Era una mujer buena, muy trabajadora. Hazael era un muchacho alegre, de esos que siempre saludaban a todos. Por las tardes se iba al semáforo principal. Se ponía una máscara de payaso que él mismo había pintado. Tenía los ojos negros y una sonrisa grande, chueca. Decía que así la gente volteaba más, y tenía razón. La gente se detenía a verlo. Hacía malabares con piedras, a veces con pelotas o machetes de plástico. Otras veces hacía trucos de magia. Mostraba una moneda, la desaparecía y luego la sacaba de la oreja de alguien que se dejara. Todos se reían. Había algo bonito en él, daba gusto verlo. Era un joven con ganas de salir adelante. Siempre decía gracias cuando alguien le daba algo. Yo lo veía casi todos los días porque pasaba por ahí para ir al trabajo. Recuerdo que una vez me tocó el alto y lo vi haciendo girar 3 antorchas pequeñas. Me asusté un poco por el fuego, pero él tenía cuidado. Una tarde todo cambió. Era mediodía y el sol estaba fuerte. El calor del pavimento subía hasta los pies. La gente estaba en la calle como siempre. De repente se escucharon gritos. 2 camionetas pasaron a toda velocidad. Se empezaron a tirar una contra otra justo ahí, donde estaba el semáforo. Nadie tuvo tiempo de correr. Todo fue en segundos. Dicen que Hazael alcanzó a tirar las cosas que traía, que intentó agacharse pero lo alcanzó. Cayó al suelo, justo al lado del poste donde siempre se paraba. Algunos corrieron a ayudarlo, pero ya no se movía. Cuando llegaron los policías y la ambulancia no pudieron hacer nada. Lo cubrieron con una sábana blanca, pero todos sabíamos que era él. La noticia se corrió rápido. El pueblo entero se quedó en silencio ese día. Muchos lloraron sin haberlo conocido bien. Las personas decían que no era justo, que ese muchacho no le hacía daño a nadie. Era trabajador, respetuoso y con sueños. Pasaron los días y el lugar donde cayó se llenó de flores. La gente dejaba veladoras y papelitos con mensajes. Su mamá iba todas las tardes. Se quedaba un rato, sentada junto al poste. Decía que ahí su hijo había dejado su alegría. Pero los rumores de una presencia comenzaron a correr en la zona. Pasaron unos meses después de la partida de Hazael y poco a poco la gente volvió a su rutina. Pero el silencio que quedó en esa esquina nunca se fue. Algunos decían que se sentía un aire diferente en la zona. Otros evitaban mirar hacia el poste donde el muchacho solía pararse. Parecía una simple sensación, pero no todos pensaban igual. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Al principio nadie les dio importancia. Eran solo comentarios sueltos entre los vecinos. Decían que en la madrugada se veía a alguien caminando con una máscara de payaso. No se hablaba mucho del tema, pero poco a poco más personas empezaron a mencionarlo. Todos lo relacionaban con el mismo lugar, el semáforo donde cayó el muchacho. La primera vez que se habló en serio fue por una pareja joven.
Ellos contaron que una noche regresaban de una fiesta. Era tarde, casi las 3 de la mañana. El semáforo estaba en rojo y se detuvieron. No había nadie más en la calle. Era una de esas madrugadas tranquilas donde solo se escucha el sonido del viento y los perros a lo lejos. De pronto vieron a alguien cruzando la calle, despacio, con la cabeza inclinada. Les llamó la atención que llevara puesta una máscara blanca, una de payaso. La muchacha dijo que sintió frío en las manos. El muchacho que manejaba le preguntó si lo veía también. Los dos se quedaron en silencio. Vieron cómo esa figura caminaba hasta la mitad de la calle y luego se detuvo. No hizo nada. La luz cambió a verde, pero el conductor no se movió. Dijo que no podía. Cuando por fin reaccionó y avanzó, voltearon hacia atrás y ya no había nadie. No escucharon pasos ni vieron que corriera. Simplemente desapareció. Esa historia se hizo conocida. La contaron en las tiendas, en los puestos de comida, en la plaza. Algunos decían que era pura mentira, que seguramente alguien se había disfrazado para asustar. Pero otros no dudaron. Decían que algo quedaba pendiente, que cuando alguien se va de forma tan injusta, el alma no descansa. La segunda ocasión fue distinta. Un hombre que trabajaba de noche en un pequeño negocio contó que también lo había visto. Era un local que quedaba a unos metros del semáforo. Vendía café y pan para los que pasaban en la madrugada. A esa hora no había casi nadie, solo uno que otro taxista o gente que regresaba de trabajar. El hombre dijo que eran cerca de las 2 de la mañana. Estaba acomodando las cosas cuando sintió que alguien lo miraba. Al principio pensó que era un cliente. Volteó hacia la calle y no vio a nadie. Siguió con lo suyo, pero por el rabillo del ojo notó movimiento. Dijo que en la esquina, justo detrás del poste del semáforo, alguien se asomaba. No quiso acercarse. Desde su lugar alcanzó a ver que esa persona llevaba algo en la cara. Era blanco. Se asomaba, metía la cabeza y luego volvía a asomarse. Así lo hizo varias veces, hasta que de pronto desapareció. El hombre juraba que lo que traía puesto era la misma máscara de payaso que usaba el muchacho. Muchos creyeron que podría tratarse de alguien haciéndose pasar por él, tal vez un bromista o un ladrón. Pero los que lo conocían sintieron algo más. Decían que era imposible que alguien tuviera la misma máscara, con esos ojos negros y la sonrisa chueca. Nadie la había vuelto a ver desde el día del entierro. Yo mismo escuché esas historias varias veces. En el municipio todos las repetían con cuidado, como si hablar de eso fuera abrir una herida. Algunos juraban que vieron algo parecido. Otros decían que eran solo inventos. Pero lo cierto es que después de esas 2 ocasiones, la gente empezó a evitar pasar por ahí tan tarde. Preferían rodear por otra calle. El ambiente se sentía pesado, como si el aire alrededor del semáforo tuviera algo diferente. No era miedo, era una sensación extraña. Algunos choferes decían que cuando el semáforo se ponía en rojo a esas horas, parpadeaba más de lo normal. Con el tiempo la historia se volvió parte de las pláticas del pueblo. Todos conocían a alguien que decía haber visto algo, y aunque nadie podía probarlo, todos sabíamos que en ese lugar había pasado algo injusto, algo que no debía haber terminado así. Una noche volvió a mencionarse. Fue por una mujer que contó algo que le había pasado y que la dejó muy asustada. Dijo que eran como las 11 de la noche. Volvía a su casa después de haber salido a hacer unos pendientes. La calle estaba vacía y el aire se sentía pesado. Apenas había luz en los postes y el camino estaba completamente solo. Iba manejando tranquila, con la música bajita, cuando llegó al semáforo. El semáforo estaba en rojo, así que se detuvo. Miró por los espejos y no vio a nadie. Todo estaba quieto. Cuando cambió a verde, soltó el freno y empezó a avanzar despacio. Apenas había recorrido unos metros cuando algo se le atravesó corriendo. Fue tan rápido que no tuvo tiempo de frenar. Solo sintió el golpe seco en el frente del carro. Alcanzó a ver una figura cayendo sobre el cofre. Dijo que por un instante vio algo blanco, como una máscara, pero todo pasó en un segundo. Sintió que el corazón se le iba a salir del pecho.
Gritó, soltó el volante y se cubrió la cara. Cuando por fin reaccionó, el carro ya estaba detenido. Se bajó temblando, esperando ver a alguien tirado en el suelo. Caminó al frente del vehículo y no había nada, ni una persona, ni una mancha, ni una señal de que algo hubiera pasado. El coche estaba intacto, el pavimento limpio. Contó que se quedó parada varios minutos sin poder moverse. Miraba a todos lados, pero no había nadie. El silencio era tan fuerte que se escuchaba su respiración. El semáforo seguía en verde y las luces parpadeaban sobre el pavimento. Dijo que en ese momento sintió un escalofrío tan fuerte que no pudo aguantar. Se subió al coche y arrancó sin mirar atrás. Una noche yo también tuve una experiencia en ese lugar. Mi nieta había estado enferma y mi esposa y yo fuimos a verla. Estuvimos casi todo el día en casa de mi hija. La niña tenía fiebre y no quería comer. Yo me quedé un rato ayudando, pero ya era tarde y mi esposa decidió quedarse a dormir allá. Me regresé solo a la casa. Eran como las 3 de la mañana cuando tomé rumbo. No había casi nadie. Se escuchaban los perros a lo lejos. Iba cansado, pero también preocupado por mi nieta. Me dolía verla tan decaída. Cuando me acerqué al semáforo, la luz se puso en rojo. Me detuve como siempre. Nunca tuve miedo de pasar por ahí, al contrario, cada vez que cruzaba por esa esquina, hacía una oración por su alma. Le pedí a Dios que lo tuviera en su gloria. Era un joven bueno, no merecía irse de esa manera. Me quedé viendo hacia la nada mientras el motor seguía encendido. La noche estaba muy callada. Cerré los ojos un momento para descansar la vista. Sentía la cabeza pesada, pero de pronto escuché algo que me hizo abrirlos. Alguien tocó la ventana de mi coche. Un golpe seco, como con los nudillos. Cuando levanté la mirada, el corazón me dio un vuelco. Ahí junto a la puerta estaba él. El mismo muchacho que se nos había ido meses atrás. No podía creerlo. Se veía casi igual, solo que más delgado y con la mirada triste. Tenía la cabeza un poco agachada, su rostro no tenía color. Era como si la luz del semáforo lo iluminara de una manera extraña, entre roja y amarilla. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Ni siquiera podía pasar saliva. Volvió a tocar la ventana, más despacio esta vez. Yo temblaba, no sabía qué hacer. Sin pensarlo mucho bajé el cristal y lo miré de frente. Su voz era baja, casi un susurro. Me dijo que si podía llevarlo a su casa. No sé por qué acepté. Algo dentro de mí me dijo que no debía dejarlo solo. Le dije que subiera. Cuando abrió la puerta y se sentó, noté que traía la máscara de payaso en las manos, la misma con la que hacía sus trucos. La sostenía con cuidado como si tuviera miedo de que se rompiera. Arranqué despacio. No podía dejar de temblar. El volante se me resbalaba entre las manos. No entendía si estaba soñando o si de verdad estaba pasando. Nadie me lo iba a creer. Pero ahí estaba él, sentado a mi lado, con la cabeza baja y la máscara sobre las piernas. Durante el camino no dijo nada al principio. Solo miraba por la ventana, con los ojos tristes. Luego, con voz temblorosa, me dijo que extrañaba mucho a su mamá. Sentí que el corazón se me apachurraba. No pude contestarle. Solo lo escuchaba mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Dijo que hacía meses que no la veía, que la buscaba pero no la encontraba, que solo quería abrazarla. En un momento empezó a llorar bajito, casi sin sonido. Yo no sabía cómo reaccionar. Quería decirle algo, pero tenía un nudo en la garganta. Al final le hablé con el poco valor que me quedaba. Le dije que todos en el pueblo lo recordaban, que la gente todavía lo mencionaba con cariño. Le aseguré que fue un joven bueno, trabajador y con sueños, que merecía mucho más. Le dije también que estaba orgulloso de él, que todos lo estábamos. Mientras hablaba, las lágrimas me corrían por la cara. Sentía que el pecho me dolía. Era una mezcla de tristeza y miedo. Le pedí perdón. Le dije que como pueblo le habíamos fallado. Él no respondió de inmediato, solo seguía mirando al frente. Después me dijo que también extrañaba a su hermano,
que lo veía de lejos pero que no podía acercarse, que quería decirle que estaba bien, pero no lo escuchaba. Seguimos así varios minutos. El carro avanzaba lento por las calles vacías. Las luces parecían moverse despacio, como si el tiempo se estirara. Yo no quería voltear a verlo directamente, solo miraba sus piernas, la máscara sobre ellas y sus manos delgadas que la sostenían. Cuando llegamos al barrio donde vivía su madre, me estacioné frente a la casa. El muchacho levantó la vista. Su expresión había cambiado. Ya no se veía tan triste, solo cansado. Me dio las gracias con una voz suave, casi apagada. Abrió la puerta y bajó despacio. Caminó hacia la entrada de la casa. Yo me limpié las lágrimas con la manga. Quise volver a verlo, pero cuando levanté la mirada ya no estaba. La calle estaba vacía. No se escuchaba nada. Me quedé un momento, sin poder moverme. Sentía el pecho apretado y las manos frías. Mientras me alejaba, no dejaba de pensar en su voz, en lo que me dijo, en su tristeza. Después de esa noche ya no se volvió a hablar de nuevas apariciones. Nadie dijo haber visto otra vez la figura con la máscara de payaso. Yo creo que fue porque por fin encontró el camino a casa. Tal vez solo necesitaba eso, volver con su madre, sentirse acompañado, saber que alguien lo llevó de regreso. Unos días después fui a visitar a la señora. Llevé un ramo de flores para su hijo. Ella me recibió con una sonrisa triste. Me dijo que últimamente había soñado con él, que lo sentía cerca, como si la cuidara. No le conté lo que me pasó, no tuve el valor. Solo le dije que lo sentía mucho y que su hijo era recordado con cariño por todos. La abracé fuerte. En ese momento sentí un nudo en el pecho. Pensé que ese abrazo no era solo mío, que también era el de su pequeño, el que una noche en silencio me pidió volver a casa. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Saludos, huéspedes. Les quiero platicar de mi experiencia cuando era pequeño, cuando solía jugar con un trompo a la salida de la escuela. Me llamo Esteban y quiero contar algo que me pasó cuando iba en la primaria. Tenía como 8 años, estaba en tercero. En ese tiempo los trompos estaban de moda, esos juguetes puntiagudos que giraban en el suelo. Todos los niños tenían uno, algunos de madera, otros de plástico. Los más presumidos tenían uno con luz. Todavía me acuerdo del primero que tuve. Era rojo con una línea dorada en medio. Lo vi en la tienda de Don Miguel, cerca de la escuela. Mi papá me lo compró un viernes por la tarde. Ese día no dejé de jugar con él. Me costaba hacerlo girar, pero no me importaba. Lo lanzaba una y otra vez sobre el piso del corredor. Caía mal, se iba de lado, pero yo seguía intentando. A veces mi papá salía y me veía. Me decía que también quería aprender. Se reía cuando el suyo se iba rodando hasta el patio. Nos divertíamos mucho. En ocasiones, después de comer, sacábamos los trompos y hacíamos retas. Usábamos el suelo del corredor porque estaba liso. Ahí marcábamos un círculo y tratábamos de sacar el trompo del otro. Mi mamá nos veía desde la ventana y nos decía que no fuéramos a romper el vidrio. Vivíamos dentro de la huerta de mi padre. Todo estaba rodeado de árboles. Me gustaba jugar ahí porque el suelo era fresco y se escuchaban los pájaros. La casa era sencilla, de ladrillo con techo de lámina y un corredor largo al frente. A un lado estaba el camino que iba hacia el pueblo. Recuerdo que siempre salía de la escuela a la 1 de la tarde, pero pocas veces llegaba temprano a casa. Me gustaba quedarme afuera viendo cómo los demás jugaban. Hacían competencias de trompos. El que ganaba se quedaba con el del otro. Era emocionante verlos. Algunos hacían trucos, otros solo lanzaban con fuerza para reventar el trompo del rival. Yo no era tan bueno, pero igual me quedaba viendo todo. Mi mamá a veces se molestaba. Decía que ya era tarde y que la comida se enfriaba. Pero yo no podía irme sin ver al menos una competencia. Era mi juguete favorito. A veces incluso dormía con él al lado de la cama. En la escuela todos hablaban de los trompos. Algunos los personalizaban. Les ponían clavos más grandes o los pintaban con esmalte de uñas.
Yo no tenía tanto dinero para eso, pero igual me sentía feliz con el mío. Tenía marcas en la punta por tantas veces que había caído en el suelo. Yo era un niño muy inquieto. Cuando algo me gustaba lo hacía sin parar, y con el trompo era así. Podía pasarme horas girándolo sin pensar en nada más. Mi madre se desesperaba conmigo. Me gritaba desde la cocina que ya hiciera las tareas, pero yo seguía jugando. A veces mi madre se enojaba tanto que me castigaba. Me quitaba el trompo y lo guardaba en la parte alta del ropero. Decía que no me lo daría hasta el día siguiente. Yo me quedaba sentado en la cama sin saber qué hacer. A veces lloraba, otras veces hacía berrinche. Me tiraba al suelo o daba golpes en la pared. No me gustaba que me lo quitara. Sentía que no era justo. Una tarde me castigó otra vez. Yo no había hecho la tarea de matemáticas y me encontró jugando afuera del corredor. Me gritó que entrara, que ya era tarde. Yo no quería. Me metí rápido a la casa, pero seguía girando el trompo en la mano. Ella se acercó y me lo quitó de golpe. Lo guardó en el ropero y cerró la puerta. Yo le pedí que me lo devolviera. Me dijo que no, que primero debía hacer la tarea. En ese momento sentí mucho coraje. No sé qué me pasó. Me llené de rabia. Le grité que no era justo y la empujé. Ella se quedó sorprendida. No fue un empujón fuerte, pero lo suficiente para que diera un paso hacia atrás. Después de eso salí corriendo. Ni siquiera pensé. Me pasé por debajo del alambre que rodeaba la huerta y me fui corriendo entre los árboles. El suelo estaba húmedo porque había llovido un día antes. Yo corría sin mirar atrás. Solo escuchaba mis pasos y el sonido de las ramas que se rompían. Me repetía que no quería volver, que ya no quería regresar nunca. Estaba tan enojado que ni siquiera me importaba si mi madre estaba llorando, si mi papá se daba cuenta. Después de un rato me detuve. Ya no se escuchaba la casa ni el camino. Me di cuenta que había avanzado mucho. Todo estaba más oscuro. Eran como las 6 de la tarde y el sol ya casi se metía. Me senté bajo un árbol grande. El suelo estaba lleno de hojas secas. Desde donde estaba podía ver hacia abajo las luces del pueblo. Eran pocos focos, pero brillaban entre la neblina del atardecer. Me sentía raro. Todavía estaba molesto, pero también me empezó a dar miedo. El viento movía las ramas y se escuchaban ruidos de insectos. Estaba mirando al suelo cuando escuché algo. Era como si una rama se hubiera quebrado cerca. Volté hacia la derecha y no vi nada. Luego escuché otro ruido, más cerca. Pensé que podía ser un perro o algún animal. Me quedé quieto y fue entonces cuando lo vi. Detrás de un árbol, a unos metros, había un niño. No lo conocía. Era pequeño, como de 3 años. Estaba descalzo y su ropa estaba sucia. Lo primero que noté fue su panza. Estaba muy hinchada. Se le veía tensa, como si tuviera algo de agua dentro. Eso me dio curiosidad y miedo al mismo tiempo. El niño me miraba, no se movía. Solo me miraba con una expresión rara. Tenía la boca abierta. De ella le caía una especie de baba espesa. Le escurría hasta el pecho. Me dio mucho asco. Quise pararme, pero algo en mí me dejó quieto. Su piel era muy pálida, casi blanca. Entonces me fijé en sus manos. Tenía algo. Era una mitad de coco, como de esas que se usan para jugar o para tomar agua. Parecía que la sostenía con fuerza. En el interior se veía algo oscuro, como si tuviera agua o tierra. Me dio la impresión de que estaba bebiendo de ahí. Le miré otra vez la cara, y fue cuando noté algo más. Sus ojos no eran iguales. Uno estaba más grande que el otro, mucho más. Casi parecía que se le salía del rostro. El otro era pequeño y hundido. No podía dejar de verlo. El niño seguía parado detrás del árbol. No decía nada, solo me miraba. Yo sentía el corazón latiendo muy rápido. Pensé en gritar, pero la voz no me salía. Me quedé sin moverme, mirando esos ojos deformes que parecían brillar con la poca luz que quedaba. Pero de pronto empezó a caminar hacia mí, despacio.
como si no tuviera miedo. Yo no sabía qué hacer. Sentía un calor en el pecho. El aire se me fue. Ya podía verle mejor la cara. Tenía los labios partidos y llenos de baba. Su mirada era rara, como si no entendiera lo que veía. Movía la cabeza de un lado a otro. La ladeaba como si tratara de verme mejor. Sus ojos no parpadeaban. Era como si uno se saliera de la órbita. Pensé en correr, pero mis piernas no respondieron. El niño levantó la mano y de repente empezó a golpearme con el coco. Me pegaba en la cabeza con mucha fuerza. No alcanzaba a cubrirme. Sentí el golpe seco una y otra vez. No entendí cómo, pero en un momento se me lanzó encima. Sentí su peso en los hombros. Era pequeño, pero se movía con una fuerza que no parecía normal. Me apretó con los brazos. Eran delgados pero duros. Me mordió el cuello, después la cara. Sentí las uñas metiéndose en mi piel. Intenté empujarlo. No podía. Me arañaba los brazos y el pecho. Grité, pero nadie me escuchó. Estaba solo entre los árboles. El niño gruñía. No hablaba, solo hacía ruidos. Era como un animal. Tenía la boca llena de saliva. Era más chico que yo, tal vez la mitad, pero tenía una fuerza horrible. No me dejaba mover. Cada vez que intentaba levantarme, me empujaba hacia el suelo. Yo lloraba. Le pedía que me soltara, aunque sabía que no me iba a entender. Con las pocas fuerzas que tenía, me levanté un poco. Me pegué contra el árbol más cercano. Lo hice en repetidas ocasiones. Sentía el tronco en la espalda. El golpe me sacudía los huesos. El niño también se golpeaba contra el árbol, pero no me soltaba. Lo escuchaba gemir. Era un sonido bajo, como un chillido. El cuello, los brazos, la espalda, la mitad del cuerpo me ardía. No podía pensar bien, solo quería que me soltara. Empecé a moverme entre los árboles. Como podía trataba de avanzar. Cada paso era pesado. Le mordí el brazo con toda la fuerza que pude. Sentí su piel fría y un sabor raro. Eso lo hizo soltarme un poco. Aproveché y me zafé. Me empujé con todo lo que tenía y caí al suelo. Mi cabeza dio contra una raíz. El aire me dolía al respirar, pero no podía quedarme ahí. Me levanté tambaleando y empecé a correr colina abajo. El cuerpo me pesaba. Las piernas no respondían bien. Sentía que venía detrás, que podía alcanzarme en cualquier momento. Corrí como pude. A veces caía de rodillas. Me raspé las manos con la tierra y las piedras. No dejaba de mirar hacia atrás. Cada sombra entre los árboles me parecía a él. Cada sonido me hacía saltar. Grité con todas mis fuerzas. Pedí ayuda. Pero lo único que se escuchaba era mi voz rebotando en el monte. No había nadie, ni un alma. Solo el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas. Seguí avanzando. No sabía hacia dónde. Solo quería salir. Quería ver las luces del pueblo otra vez. Pero el miedo me hacía sentir que esa cosa todavía estaba detrás de mí. Sentía su respiración en la nuca, o al menos eso creía. Me dolía tanto el cuerpo que casi no podía moverme. Tenía las piernas llenas de lodo y la ropa rota. Cada paso que daba era como si me pesara el mundo, pero no me detenía. Sabía que si lo hacía, él volvería a subirse encima, y esta vez no me soltaría. Pero el ruido detrás de mí era más fuerte. Eran pasos pequeños, muchos, como si varios niños corrieran entre las hojas. Cuando por fin me atreví a voltear, casi me caigo del susto. Eran varios niños corriendo detrás de mí, todos con el mismo cuerpo raro, delgados pero con la panza inflamada. Se movían rápido. Algunos iban en 4 patas, otros caminaban doblados. Se reían pero no como niños. Sonaban como si les doliera. El miedo me paralizó. Grité con todas mis fuerzas. Tenía las manos temblando. Cada paso me hacía sentir que ya no podía más, pero el miedo me empujaba. Esos niños se acercaban. Los veía entre los troncos. Sus caras brillaban con la poca luz. Tenían los ojos deformes, la boca abierta. Algunos también traían esas cáscaras de coco en las manos.
Golpeaban los árboles mientras corrían. El sonido era horrible, como si se burlaran. Yo lloraba, no podía controlarlo. Las lágrimas me nublaban la vista. Tropecé varias veces, pero me levantaba rápido. No quería que me alcanzaran. Me raspé las rodillas y las manos, pero seguí avanzando. Gritaba los nombres de mis padres. Gritaba tan fuerte que sentía que se me iba la voz. Cuando vi las luces de la casa sentí un poco de esperanza. Estaban borrosas por el llanto, pero sabía que era mi casa. Me faltaba poco. Corrí lo más rápido que pude. No quería voltear, solo quería llegar. Cuando crucé el alambre y entré al patio, caí de rodillas. Mis manos estaban hinchadas. Escuché la voz de mi madre gritando mi nombre. Salió corriendo desde el corredor. Mi papá venía detrás con una lámpara. Me miraban sin entender. Yo trataba de hablar, pero no me salían las palabras. Solo señalaba hacia los árboles. Temblaba tanto que no podía mantenerme de pie. Mi papá me cargó y me metió a la casa. Mi mamá lloraba, no sabían qué hacer. Yo solo repetía lo mismo. Decía que había niños, que me querían morder, que corrían detrás de mí. No podía dejar de llorar. Miraba la puerta una y otra vez con miedo de que alguno entrara. Mi mamá intentó calmarme. Me limpió la cara y los brazos. Tenía marcas por todos lados. Rasguños, moretones, y lo más extraño eran las mordidas. Tenían forma de dientes pequeños, pero muy finos, como si fueran de animal. Mi papá no decía nada, solo se quedó mirándome en silencio. Esa noche no dormimos en la casa. Mis padres decidieron llevarme con mis abuelos, que vivían más al centro del pueblo. Decían que allá iba a estar más tranquilo. Yo no quería pasar por la huerta, no quería volver a ver esos árboles. Sentía que me estaban mirando. Mi abuelo me cargó hasta su casa. Me envolvieron en una sábana porque seguía temblando. Me dolía el cuerpo entero. Mi mamá me contó después que fue muy difícil calmarme, que no dormía hasta la madrugada. No dejaba de decir que había niños por todos lados, que estaban afuera y se reían, y que querían entrar. Ella decía que nunca me había visto así. Por varios días no quise regresar a casa. Tenía miedo de las huertas. Ni siquiera podía ver hacia allá sin sentir escalofríos. Mi papá trató de decirme que quizá fue un sueño, pero las marcas seguían ahí. Las mordidas no se borraban. Eran muchas. En los brazos, en los hombros, en el cuello. Dientes chicos y afilados. Mis padres no tuvieron más opción que creerme. Sabían que algo me había pasado, pero nadie podía explicar qué. Solo yo había visto a esos niños, a esos cuerpos raros con la panza inflada, a esas bocas abiertas llenas de baba. Ya de grande sigo recordando sus caras, la forma en que me miraban, ese ojo más grande que el otro, y esa risa que sonaba como si viniera desde muy lejos. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos. Saludos, huéspedes. Me llamo Alicia. Trabajo desde hace casi 8 años limpiando oficinas en un edificio del centro. Es un edificio grande, de esos que tienen varios pisos y que en cada uno hay diferentes empresas. A mí me toca entrar por las tardes, cuando ya casi toda la gente se va. Somos varias las que hacemos la limpieza, pero cada quien tiene su área. A veces me toca estar sola en un piso entero. Otras veces me toca junto a mis compañeras. La verdad es que yo ya estoy acostumbrada a ese trabajo. Lo que nunca me ha gustado es quedarme hasta tarde. Ese edificio siempre ha tenido fama de que pasan cosas raras. Desde que entré, escuché historias de mis compañeras. Decían que se oían pasos cuando ya no había nadie. Que en los baños se abrían las puertas solas. Que las luces parpadeaban. Cosas así. Yo no les creía mucho. Pensaba que lo decían para asustar a las nuevas. Con el tiempo me di cuenta de que algo sí tenía ese lugar. No siempre, pero a veces se sentía raro, como si el ambiente se pusiera pesado. Sobre todo en los pisos donde ya no quedaba nadie trabajando. Cuando uno barría los pasillos y todo estaba en silencio, cualquier ruido se sentía más fuerte.
A veces escuchaba las sillas moverse, o los elevadores sonar aunque nadie los hubiera llamado. Yo siempre trato de hacer mi trabajo rápido. No tenemos permitido tocar las computadoras ni los aparatos que hay en las oficinas. Solo limpiamos alrededor. La rutina ya me la sé de memoria, pero hubo una noche que no se me olvida. Fue la primera vez que sentí algo raro de verdad. Esa noche estaba barriendo uno de los pisos más altos. Era el piso 9, donde ya no había gente. Solo se escuchaba el ruido de mi escoba y el eco de mis pasos. Me acuerdo que mientras barría el pasillo largo sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí. Fue una sensación muy clara, como si alguien estuviera parado a mis espaldas viéndome. Al principio pensé que era alguna compañera. Me volteé rápido, pero no había nadie. Todo estaba vacío. Seguí barriendo, pero la sensación no se fue. Sentía como si alguien caminara despacio detrás de mí, siguiendo mis pasos. A cada rato volteaba, pero no había nada. Solo el reflejo de las luces en los vidrios y mi sombra moviéndose en el piso. Traté de ignorarlo, pero cada vez que avanzaba sentía que eso también se movía conmigo. Era como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado. Me sudaban las manos y sentía el corazón acelerado. Seguí así un rato. No quise dejar el trabajo a medias, pero hubo un momento en que no aguanté y salí del pasillo. Me paré cerca del elevador y me quedé ahí un momento. Desde donde estaba podía ver el reflejo del pasillo en los vidrios. No se veía nada. Aún así, esa sensación seguía ahí, como si alguien se escondiera detrás de mí y no quisiera que lo viera. Esa noche terminé rápido. Bajé a los pisos de abajo sin querer mirar hacia atrás. Le conté a una de mis compañeras lo que me había pasado y se me quedó viendo muy seria. Me dijo que a ella le había pasado lo mismo hace unos meses, en ese mismo piso. Me dijo que a veces sentía que alguien respiraba detrás de ella cuando trapeaba. Yo no supe qué contestarle, solo me dio escalofríos. Lo más aterrador que me ha pasado en ese edificio fue una noche de viernes. Todavía lo recuerdo con claridad. Estaba en uno de los pisos más altos, casi al final de mi turno. Ya eran más de las 9:30 y me dolía horrible la cabeza. Solo quería terminar para poder irme a casa. Esa noche me tocó vaciar los botes de basura. Iba pasando por cada oficina, echando todo en una bolsa negra grande. No había nadie. Todo el piso estaba apagado, solo con las luces que yo encendía conforme iba avanzando. Me sentía agotada, quería apurarme. Así que cuando terminé los botes, fui directo al área de café que tienen ahí para los empleados. Es una zona pequeña, con una mesita, un par de sillas y una cafetera vieja. Empecé a limpiar las tazas, a pasar el trapo por las superficies y a dejar todo en orden. Fue justo entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme. Se escuchó como si alguien hubiera jalado una silla. Fue claro, fuerte, como cuando arrastran una silla de oficina por el piso. Lo raro fue que sonó por varios segundos, como si la estuvieran empujando a lo largo de un pasillo. Me quedé quieta, apagué la llave del agua y me quedé escuchando. Pensé que tal vez alguien del turno de noche estaba ahí. A veces se quedaban unos cuantos trabajando, así que me asomé hacia el pasillo, pero no vi a nadie. Todo estaba oscuro y silencioso. No había una sola persona. Me dio un poco de miedo, pero no quise hacerme ideas. Regresé al área de café y seguí limpiando. Apenas había tomado la bolsa de basura cuando escuché otro ruido. Esta vez fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al piso. Sonó tan fuerte que sentí que me brincó el corazón. Dejé la bolsa y salí otra vez. Encendí las luces del área donde estaban los escritorios y las computadoras. Eran filas largas de cubículos. Caminé despacio entre ellos. Todo parecía normal, hasta que vi algo que me hizo detenerme. Una de las sillas estaba fuera de lugar. Estaba casi a mitad del pasillo. Me di cuenta enseguida de que era la que habían movido. Me quedé mirando unos segundos, luego avancé despacio. Quería ver qué podía ser eso que había sonado al caer. Miraba al suelo, entre los escritorios. No había nada roto, ni nada fuera de lugar. Todo estaba igual que siempre.
pero cuando di unos pasos más escuché otro golpe. Esta vez fue a mi lado, tan cerca que me hizo brincar del susto. No había nadie, nada. El aire se sentía pesado, como si algo invisible hubiera pasado rozando a mi lado. Me di media vuelta para regresar al área de café, pero cuando estaba saliendo del pasillo vi algo en el suelo. No sabría describirlo bien. Parecía el cuerpo de una persona, pero no era normal. Las manos eran muy largas, más de lo que deberían. Las piernas también. No pude verle la cara. Apenas lo vi unos segundos. Solo me eché hacia atrás sin poder dejar de temblar. Me di media vuelta y empecé a rezar. Mi corazón latía tan rápido que me costaba respirar. Me quedé ahí parada sin saber si correr o esconderme. Quise salir, pero mis pies no me respondían. Cuando por fin levanté la mirada, vi algo que me heló todo el cuerpo. Desde donde estaba pude ver cómo esa sombra que había visto en el piso empezó a moverse. No caminaba, subía por la pared. Era como si trepara, como una lagartija. Su cuerpo se doblaba de una forma muy rara. Las manos se estiraban y se pegaban al muro. No pude evitarlo. Grité. Me metí entre los cubículos, buscando dónde esconderme. No quería quedarme más ahí. Solo pensaba en salir del edificio. Tomé aire y corrí hacia la salida de emergencia. Pasé entre los escritorios sin mirar atrás, pero antes de llegar a la puerta me atreví a voltear. No sé por qué lo hice. Tal vez para asegurarme de que no me seguía. En la pared, justo donde la había visto moverse, había una mancha negra. Tenía forma de persona. Estaba extendida, con brazos y piernas abiertas, pegada al muro. Me persigné sin dejar de rezar. Cerré los ojos y seguí corriendo. Abrí la puerta de emergencia y bajé las escaleras tan rápido como pude. A mitad del camino empecé a sentirme mal. Me mareaba. Todo me daba vueltas. Pensé que me iba a desmayar. Tuve que apoyarme en la pared para no caer, como si la presión se me hubiera bajado. No sé cómo logré llegar al piso de abajo. Me quedé un rato sentada en uno de los escalones, respirando despacio. Cuando logré calmarme un poco, bajé directo hasta donde estaba el guardia de seguridad. Era un señor ya grande. Me vio llegar toda pálida y enseguida me preguntó si estaba bien. Le conté que había escuchado ruidos y que había visto algo en el piso de arriba. No sabía ni cómo explicarlo. El hombre me acompañó. Yo iba detrás de él, todavía temblando. Sentía que si veía otra vez esa cosa me iba a desmayar. Cuando llegamos al piso todo estaba en silencio. El guardia empezó a revisar con la linterna, pasando por los pasillos. No había nadie. Todo estaba igual que antes. Lo único que estaba fuera de lugar era la silla, otra vez en medio del pasillo. El guardia se le quedó viendo un momento y luego me dijo que seguramente alguien la había dejado así. El hombre me contó que no era la primera vez que alguien decía ver cosas en ese edificio. Dijo que a veces, en las noches mientras hacía sus rondines, sentía que alguien lo seguía. Escuchaba pasos detrás de él, pero al voltear no había nadie. Otras veces alcanzaba a ver a alguien caminando por los pasillos de los pisos vacíos. Que los veladores anteriores también contaban cosas parecidas. El guardia me acompañó hasta recoger mis cosas. Le pedí que no me dejara sola. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de esa cosa en la pared metida en la cabeza. Sentía que si cerraba los ojos iba a verla otra vez. Seguí trabajando porque necesitaba el dinero. Y aunque siempre subía nerviosa, nada volvió a pasarme tan fuerte como aquella vez. A veces todavía siento algo raro, sobre todo cuando me toca quedarme sola. Pero aprendí a no mirar mucho a los lados, ni a pensar demasiado en los ruidos. Si me detengo a escuchar, el miedo regresa. Un día mientras tomábamos un descanso, una de mis compañeras me contó algo. Me dijo que hacía poco, en uno de los pisos de en medio, había visto una sombra. Ella estaba trapeando cuando de reojo notó algo en uno de los pasillos. Al voltear vio claramente la figura de una persona parada. Lo más extraño fue que esa sombra levantó la mano, como si le estuviera saludando. Ella pensó que era algún trabajador, pero no.
Mi compañera dijo que intentó ignorarla, pero podía verla por el rabillo del ojo. Seguía saludando. Sintió tanto miedo que salió del pasillo sin mirar atrás. Cada quien tenía su historia, su momento. Algunas escuchaban ruidos en los baños, otras decían ver sombras pasar por los vidrios, o sentir pasos detrás de ellas mientras barrían. Ese edificio siempre había sido raro, y aunque con el tiempo uno aprende a convivir con el miedo, hay noches en que todavía se siente pesado. Hola mi querida comunidad, espero que les haya gustado este especial de 3 aterradores relatos de horror. La verdad es que el segundo me sorprendió mucho. Los trompos fueron parte de mi infancia, y la experiencia que me llegó al correo me dejó pensando. También les quiero pedir que se me cuiden mucho, porque hay muchas personas malas en el mundo. Protéjanse y también a las personas que aman. No confíen mucho y no abran las puertas de su vida a cualquiera. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.